Hola, hola. Buenas tardes. Feliz sábado. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar en su día de reposo. Bienvenidos. Buenas tardes. Es un gusto. Estamos en un horario diferenciado, 4 de la tarde. Vamos a estar una hora porque a las 5 comienzan los programas de jóvenes y hay que apoyarlos. Bueno, creo que me metí en camisas de once varas al prometerles una serie, cerrar el capítulo 25 de Mateo. Y bueno, yo pienso que ha sido mucho para mí por hoy. Mis 3 neuronas que trabajan realmente han quedado al límite, han sido exigidas al máximo. Pero gracias por apoyar. Yo juraba que iban a haber por lo menos 10 a 12 deditos, pero pues hubieron como 30. Así que le dije a mi esposa, mientras preparábamos el almuerzo, le dije que tendríamos que lanzarnos porque la gente apoyó, respaldó. Bueno, sean cuantos sean los que estén conectados ahora o se conecten, haré mi mejor esfuerzo. Aunque sean 20, 30 los que se conecten, o 40 o los que sean, voy a poner todo de mí para terminar con este estudio. Perdón. Como les dije, ha sido mucho para mí por hoy. Mis 3 neuronas, que son las que trabajan, hoy fueron exigidas al máximo. Sin embargo, vale la pena porque he sido bendecido con la palabra. Y bueno, aquí estamos para servirles. Sin más, vamos a comenzar. Ahora estamos terminando el estudio de Mateo capítulo 25, versículos del 31 en adelante. Pueden dejar sus pedidos de oraciones y vamos a orar también al final. Bueno, es un gusto y para mí es un placer acompañarlos a esta hora. Vamos a orar para ganar la hora que nos hemos dispuesto ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Estamos aún en las horas sagradas del sábado y qué bueno que nos faltó esta porción del texto. Y a propósito, para estudiarla fui bendecido. Ahora te pido que me ayudes, que me auxilies, que vengas en mi auxilio para poder bendecir y transmitir el mensaje a los hermanos. No tengo nada bueno, soy imperfecto y soy limitado, pero soy un siervo de un Dios perfecto y de un Dios ilimitado. Así que, Señor, que el ser humano desaparezca y que tú tomes control del instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Lo que menos quiero es cansar, ser cansón, o como decimos en mi tierra, ser arroz con pollo, pero nos metimos en problemas al decir que terminamos la sección final de Mateo 25. Y bueno, sea como sea, es sábado y tenemos dos opciones: o estudiamos la palabra en la tarde o nos tiramos a dormir toda la tarde. Y bueno, yo pienso que no hay que tirarse a dormir en el sábado, solo un poquito. Bienvenidos a los que están ingresando, a todos, saludos, bienvenidos. Vi por allí al hermano Erwin Cuello, un abrazo especial, Erwinciño, y a todos los que están entrando, Luis Jiménez, a todos, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar, como todo seminario de tarde,
que damos en las iglesias, son pocos los que regresan al seminario, pero el buen maestro o el buen siervo tiene que ponerle ganas a todos los públicos, aún a los públicos de miércoles en la noche. Bueno, les decía que Mateo 25 es una sola unidad con Mateo 24, y el mensaje en Mateo 25 está fundamentado en parábolas, realmente en casi 3 parábolas, en 4 parábolas, y que viene ya del capítulo 24. Tenemos la primera parábola que viene del capítulo 24, versículos 45 al 51. Encontramos la parábola o la diferencia entre el buen siervo, el siervo prudente y el siervo malo. Allí tenemos la primera parábola. Capítulo 25, tenemos la segunda parábola, que es la que estudiamos hoy, del 1 al 13. Estudiamos en la mañana. La tercera parábola, que son de los talentos, que no la vamos a abordar porque tendremos de 2 horas y no se puede hacer eso. Esa va a quedar para otro estudio. La tercera parábola de este sermón profético, que ilustra la profecía o la actitud de quienes esperan la venida de Cristo, tiene que ver con la parábola de los talentos, versículo 14 de Mateo 25 hasta el verso 25, hasta el verso 30 de Mateo 25. Y la cuarta parábola que ilustra este mensaje es la parábola del juicio de las naciones, versículo 31 al versículo 46, y es la que vamos a abordar ahora en esta tarde, en los minutos que nos queden disponibles. Entonces, 4 parábolas, vamos, apúntenla. Número 1, la parábola es necesario que la apunten para que puedan comprender un poco esto o la tengan claro. Si su mente es más poderosa que la mía, pues grábenla. Yo tengo que apuntar, no manejo todavía una memoria así tan fina para acordarme las cosas. Es más, soy muy olvidadizo. Pero aquí el papel me ayuda a mí, y yo he registrado que entre Mateo 24, los últimos versículos, y Mateo 25, todo el capítulo, hay 4 parábolas. Las 4. Número 1, Mateo 24, 45 al 51, el siervo fiel y malo. Número 2, Mateo 25, 1 al 13. Las 10 vírgenes que en la mañana estudiamos. Tú puedes mirar el mensaje, lo puedes revisar si no lo viste en la mañana. En mi canal de YouTube me buscas como Julio César Álava, 10 vírgenes en el siglo XXI, y encontrarás el mensaje. En la tercera parábola, Mateo 25, del 14 al 30, los talentos. Y cuarta parábola, versículo 31 al 46, el juicio a las naciones. Muy bien. Estas 4 parábolas, es un cuadro de 4 parábolas. Cada parábola tiene un énfasis positivo y un énfasis negativo, y siempre Jesús trató de trabajar el énfasis negativo, o sea, trabajarlo, o sea, ponerlo en números azules, o sea, el rojo, ponerlo en números azules, como dirían los contadores, tratar de poner los números azules. El énfasis negativo que Jesús aborda en la primera parábola, en la del siervo fiel y el siervo malo, es la hipocresía. Lean conmigo Mateo 24. Estoy haciendo un contexto antes de tocar el tema de hoy. Mateo 24, el versículo 51 dice: y lo castigará, se refiere al siervo malo, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Es decir, que el problema de fondo del siervo malo es que era hipócrita, porque parecía buen siervo, pero era malo. Mientras estaba su señor, aceptaba la tarea. Cuando se fue, golpeaba a los siervos, no trabajaba, se emborrachaba con la gente del pueblo, y eso hizo. Entonces, cuando llegó el patrón, el dueño de la propiedad, lo puso
en el grupo de los hipócritas. Quiere decir que lo que estoy tratando de decir es que cada parábola aborda un problema. Aborda un problema. Cada parábola aborda un problema. O sea, que son diferentes grupos de personas los que son representados en cada parábola. Mira, me tomé el trabajo hoy en la tarde en sacar este cuadrito que está aquí, que les estoy dictando, y descubrí que en este capítulo cada parábola aborda un problema, que cada parábola representa un grupo de personas que no logran salvarse, un grupo de personas que no alcanzan la salvación en la visión del reino de los cielos de Cristo. Cada parábola aborda un grupo de personas que tiene actitudes negativas que no le permiten llegar al blanco, salvarse, según el orden profético de estos capítulos, o el orden escatológico de estos capítulos. Entonces, en la primera parábola, que está en el capítulo 24, versos 45 al 51, el aspecto que Jesús quiere trabajar es la hipocresía. El siervo malo se pierde por hipócrita, porque dice sí, pero no hace. Dice que es bueno, pero es malo. Dice que es un siervo prudente, pero es malo. O sea, y lo ponen entre los hipócritas. En la parábola número 2, en las 10 vírgenes, la que estudiamos hoy, esta mañana, que lo puedes revisar el sermón en mi canal de YouTube. Está todo el sermón completo, con todos los chistes, con todos los sinsabores y sabores del tema. Ahí está. Está en crudo, sin editar. En la parábola de las 10 vírgenes, el problema, y aquí yo corrijo la traducción, la mejor traducción a vírgenes imprudentes no es imprudentes. Perdón, la mejor traducción para vírgenes insensatas, no. La mejor traducción para vírgenes insensatas sería vírgenes imprudentes. Sería la misma, el antónimo de prudentes. Prudentes, correcto, bien traducido. La traducción, me molestia de ir al griego en la tarde, y la mejor traducción que le calza a esta parábola es 5 vírgenes imprudentes. O sea, que su pecado no fue la hipocresía, su pecado no fue la falta de moral, su pecado no fue la falta de ética, su pecado no fue las malas acciones, su pecado no fue la corrupción, su pecado, o sea, son las 5 vírgenes que no alcanzan a entrar a la casa del novio, a la boda. Son vírgenes buenas, son muy buenos cristianos. Nada tienen que ver con la representación del siervo malo. O sea, las 5 vírgenes que no alcanzan a salvarse, a no entrar a las bodas del novio y a ver a la esposa, a los aposentos del novio, son vírgenes buenas, no son malas personas, son vírgenes, son nobles, son gente fiel, que su único pecado fue que le faltó ser prudente, o sea, ser prudente. Su pecado fue la imprudencia. O sea, si yo tengo que subrayar cuál es el énfasis negativo que Jesús quiere abordar en esta parábola, tiene que ver con la falta de prudencia. La falta de prudencia. O sea, la falta de prudencia es el problema en esta parábola. En la anterior era la hipocresía del mal siervo. Ahora, en la segunda parábola, Mateo 25, del 1 al 13, tiene que ver con la falta de prudencia. Entonces, en la primera parábola están representados ese grupo de personas cristianas hipócritas, que dicen ser buenos y no son buenos, que trabajan y no trabajan, se parecen al siervo malo. En esa parábola están representadas la hipocresía y todas las personas que practican hipocresía según la parábola. Ok, en la parábola 2, Mateo 25, del 1 al 13, están representadas las buenas personas o los buenos cristianos de corazón que se bautizaron, que recibieron el Espíritu Santo, que sus lámparas funcionaban, pero sin embargo, se durmieron al final, se descuidaron y como dice el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, correcto, producción, se lo lleva la corriente. O sea que estos cristianos estaban bien. No fueron hipócritas, no fueron malos cristianos, no fueron desleales, no fueron corruptos,
personas nobles, cristianos, sinceros, llenos del Espíritu Santo, pero se les terminó la medida y cuando el novio demoró, cabecearon, y entonces pues estos cristianos no llegaron a la meta, estas vírgenes no entraron a las bodas porque les faltó aceite en el último cuartito, en el último cachito, como decimos, en el último cuarto de hora les faltó aceite. Ahora, yo no dije algo en la mañana y quiero decirlo. ¿A quién simboliza el esposo? A Cristo, obviamente. ¿A quién simbolizan las 10 vírgenes? No son 10 esposas del esposo, eran una corte real de la novia. ¿A quiénes simbolizan las vírgenes? A la iglesia. ¿Quién es la novia? La Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y el séquito, pues la iglesia y las vírgenes. O sea, la iglesia está representada en las 10 vírgenes, que es quienes deben estar atentos y atentas para entrar a la gran cena del Cordero. La esposa, en el final de los tiempos, aunque también es la iglesia, pero en esta parábola exactamente aquí, representa a la Nueva Jerusalén. Aquí no aparece el personaje de la esposa, está implícito, es un personaje secundario, bastante secundario, pero se entiende que el esposo va a ver a la esposa. Bueno, sea como sea, el texto está claro allí. El texto nos dice que en la segunda parábola, el error de este grupo de cristianos, que no son los mismos de arriba hay otro grupo de cristianos, que son los hipócritas. Aquí son los buenos cristianos que se confían, que les falta prudencia y no llevaron aceitito en la última parte final de su salvación y desgraciadamente fueron últimos cuando eran primeros en su momento. La tercera parábola está basada en los talentos, que es la que no vamos a tocar porque el tiempo ya no nos dio, que está en Mateo 25, el verso del 14 al 30, y habla de los talentos. Pero solo quiero hablar sobre el énfasis negativo que Jesús quiere trabajar, que Jesús quiere que los discípulos no caigan. Estas parábolas que tienen énfasis negativo y positivo, el negativo existe como lección para que los discípulos de Cristo y los que hemos venido durante toda la historia del cristianismo, no nos metamos en ninguno de esos grupos negativos, sino que busquemos el lado positivo, el grupo positivo que Jesús ilustra en cada parábola, sobre todo en las parábolas que hablan sobre su venida. Y el énfasis en la tercera parábola es el énfasis del siervo negligente e inútil. O sea, el problema de esta parábola están aquí representados los siervos negligentes e inútiles. Es decir, ese grupo de cristianos que tienen talentos, que tienen dones, aunque sea un hito, porque ahí están los talentos, ¿no? Uno recibió tanto, otro recibió tanto y el otro recibió 1. Dice, el que había recibido 5 talentos fue, negoció y ganó otros 5. Verso 16. Asimismo, el que había recibido 2 y el que recibió 1. Es decir, que todos en esta parábola, todos los grupos de personas, de cristianos, recibieron talentos, pero hubo uno que pues por negligencia, por pereza y por inutilidad, no por falta de capacidad ni falta de dones, sino por un asunto del espíritu, del corazón, no quiere negociar, o sea, está en contra del patrón, no conoce su carácter, dice que es injusto, dice que es malo, que cosecha y no siembra. O sea, es un tipo que está allí por algún interés que no es el dinero realmente. Mira, esta parábola vale la pena estudiarla porque en el último siervo no es su problema el dinero, porque no roba el patrón. O sea, no es un siervo ladrón, como el de arriba, un mal siervo que golpea, que se gasta la plata en borracheras. No, este es un siervo diferente. O sea, si no negocias el talento que le dio y no está de acuerdo con el patrón, la pregunta es, ¿qué haces allí? Wow, esa es una parábola que tenemos que estudiarla en otro momento. Muy, pero muy buena. Yo estaba pensando, y no sé qué hicieron ustedes, el martes comenzábamos la jornada de 7 promesas para 7 iglesias. Pero yo espero, pero les propongo otra temática y después hacemos esa. Si nos lanzamos con las parábolas, ¿qué les parece? Una semana solamente de estudiar las parábolas. Quien esté de acuerdo diga sí o diga no y
y por qué, no hay problema. Igualmente yo voy a tomar la decisión, pero me parece que estas parábolas son maravillosas. Hay que estudiar, hay que darles un orden. Estaban en mi temática, pero están más adelante. No estaban ahora. Pero me parece que podemos hacer un link, un join, y de pronto seguir con las parábolas el martes, pero y ya está también la temática otra lista. Pero solo se los dejo ahí, se las dejo boteando para que ustedes hagan el gol. Ahora vamos a la cuarta parábola. La cuarta parábola es la que vamos a estudiar. Entonces, la primera parábola del siervo malo representa al grupo negativo de los hipócritas, están ahí representados. La segunda parábola de las 10 vírgenes está el grupo de los cristianos faltos de prudencia al final, que no hacen provisión de aceite, que eran buenas personas, buenos cristianos, donde todos allí pronto estamos casi representados, pero les falta prudencia. En la tercera parábola tenemos la negligencia. No leí el verso 26 de Mateo 25 para fundamentar lo que estoy diciendo. Verso 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo de donde no esparcí? Entonces este es un siervo malo y negligente. El 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas fuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Todas las sentencias de estos grupos representados en estas 4 parábolas son parecidas. Echarlos fuera, que harán en la noche, en la oscuridad, el lloro y crujir de dientes, etc. Bueno, ahora sí vamos a tocar, en los minutos que nos queda, en estos minutos vamos a tocar el tema de la cuarta parábola del capítulo 25 de Mateo, diciendo que la tercera parábola no podremos tocar por tiempo, la de los talentos, pero vamos a tocar la cuarta parábola. Y voy a dar lectura el capítulo 25 de Mateo, versos del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí tampoco me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vean ustedes, qué pasaje más complicado. Así que nos hemos metido en camisa de 11 varas, en aguas calientes y turbulentas, pero en el nombre del Señor vamos a salir con prestancia y con sencillez de estas aguas calientes y dejar mensajes importantes para nosotros en esta hora. Muy bien, ok, hemos leído el texto. Ahora vamos a usar 2 métodos para abordar el texto. El método inductivo, que es mi clásico, y segundo, vamos a usar otros textos de la Biblia en el método tradicional de entender la Biblia, un pasaje aquí, un pasaje allá, que tiene que ver también con el estudio y el aborde de un texto.
Ok, entonces hoy yo me voy a apoyar en el libro de Juan, me voy a apoyar en el libro de Mateo mismo, en los capítulos 7 y el capítulo 19. Básicamente me voy a apoyar en esos dos textos adicionales y voy a citarles otros textos que ustedes apunten para que los revisen. Ok, y ya, entonces vamos a hacerle algunas preguntas al texto. Vamos a ver cómo el texto nos responde, cómo se porta con nosotros el texto de esa tarde. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este texto hay que entenderlo con el texto de Mateo 24, el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces está hablando de su venida, está hablando de su reino. Dice que se va a sentar, que venga en gloria y todos sus ángeles, o sea, todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, es una figura de su reinado, es una figura del inicio de su reinado. Ahora, recuerden que las parábolas son ilustraciones a lecciones que Jesús quería enseñar. La enseñanza está en Mateo 24, del 1 al 44, y las parábolas vienen del verso 45 de Mateo 24 y todo el capítulo 25. Es decir, que estas son parábolas que están ilustrando, están fundamentando una verdad que Cristo quiere enseñar. En sí misma la parábola no puede ser fundamento de toda fe y de toda doctrina. O sea, no se puede fundamentar la doctrina en la parábola, porque hay aspectos que no pueden ser interpretativos. La parábola ilustra, la parábola se puede interpretar algunos elementos, relacionarlos con otras cuestiones de la vida, del texto bíblico, etcétera. Pero no siempre las parábolas pueden satisfacer todo tipo de interpretación. O sea, es iluso interpretar una parábola y sacar lecciones doctrinales firmes en cuanto a eso. Pero sí podemos llegar a un ideal cercano. Y vamos a tratar de llegar a ese ideal cercano con esta parábola. Dice el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ok, muy bien. Esto es importante. Dice que serán reunidas delante de él todas las naciones. Muy bien. Déjenme buscar un texto que me estoy olvidando, que ya regresamos. No se vayan, no se desconecten. Muy bien. Y vamos a analizar también Mateo 13. Vamos a ir rapidito a Mateo 13. No pierdan Mateo 25 y vamos a Mateo 13. Vamos a ver cómo nos ayuda Mateo 13 ahora. Mateo 13, versículo 24. Muy bien. No, perdón, me equivoqué. Mateo 13. No es Mateo 13. Muy bien. Vamos a seguir el orden que establecí hasta que recuerde el texto que estoy buscando. Muy bien, entonces dice que serán reunidas todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor a las ovejas y cabritos. Este texto, entender este texto realmente nos va a dar la facilidad de entender toda la parábola. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Quiere decir que todos los pueblos, todas las tribus tendrán parte en este juicio. Buenos y malos, creyentes y no creyentes, salvos y perdidos, todos vendrán delante del tribunal del Señor. Claro que usted tiene que entender que cuando Cristo venga, no es que va a haber tiempo para, oye, ponte de este lado derecho, tú que tienes cara de oveja, tú que tienes cara de cabrito, ponte al izquierdo. No. Esto está en una ilustración, se está ilustrando el texto, las condiciones que habrán en ese grupo, en esos dos grupos de personas, cuando Cristo venga. Bueno, y usted se da cuenta que en todas las parábolas que hemos mencionado siempre hay dos grupos, el siervo bueno y el malo, vírgenes prudentes, vírgenes no prudentes o imprudentes, los siervos buenos y el siervo negligente. Ahora tenemos a las ovejas y los cabritos, y aquí está el nudo. Aquí está el nudo del texto. Generalmente los teólogos, los pastores, los predicadores se van siempre a la parte de la aplicación. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuál sería el mensaje que realmente Jesús tiene en Mateo, en esta parábola? No, pastor, aquí lo que nos quiere decir el texto es que los que sean generosos con sus
semejantes irán para el cielo. Y los que sean egoístas, tacaños, ávaros, irán para el fuego. Bueno, a ciencia cierta es eso, como tú lo dirías. Pero aparte de eso, yo estoy seguro que hay un mensaje más profundo que Jesús tiene que mostrarnos y que no hemos indagado, que no lo hemos estudiado y que lo hemos pasado muy por encima, muy por alto. Hemos muy somero, nos saltamos. Ah, como ovejas y cabritos, o sea, eso tiene que ver con cabritos saltando y ovejas en rebaño. Ya, vamos a lo bueno, vamos al condumio, vamos a ver qué se les dice a las ovejas que fueron buenas, que fueron generosas, que dieron de comer, que dieron de beber, que vistieron, que visitaron, y a los cabritos no hicieron eso. Pero si no entendemos el versículo 32, no vamos a desatar el nudo. Porque da la impresión que ser cabrito es malo. Porque está usando un animal que no representa del todo malo en la Biblia. Claro, que da macho cabrío, pero también hay un macho cabrío que representa a Cristo. Esto no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la simbología de sacrificio, no tiene nada que ver. Pero si usted lo ve por encima, usted va a decir, pero ¿por qué si el cabrito también representaba a Cristo? Y también los cabritos también eran sacrificados. No. Pero aquí lenta. Bueno, creo que el internet está fallando, pero vamos a hacer lo posible. Veo que parezco robot. Muy bien. Ahora, ¿por qué Jesús usa la figura literaria de cabritos y ovejas? Y mira tú, me tomé la molestia, investigué como 2 horas, siempre páginas oficiales, siempre. Y entonces no entendía por qué Jesús está usando a 2 animales que se parecen, que vienen de la misma familia, que ambos son animales limpios. O sea, si yo quisiera este texto ponerlo en el contexto bíblico de los animales que se comían o sacrificaban, o sea, Jesús no está siendo tan justo con esta interpretación del animal cabrito, de los cabritos. O sea, da la impresión de que Jesús está siendo un poco injusto con la ejemplificación. Pero hay un mensaje importante que el Señor quiere darnos. Y entonces me fui a investigar cuál es la diferencia entre ovejas y cabritos. Y ahí, como dice el filósofo, es ahí el dilema. Y ahí está el nudo. Mientras no desatemos ese nudo, no vamos a entender la parábola o el interés que Jesús tenía con la parábola. Entonces me fui a internet y investigué que hay algunas diferencias importantes. Yo voy a ver algunas aquí. No se vayan, por favor. No se duerman. Ya durmieron toda la tarde. Quédense conmigo. Las ovejas y los cabritos son primos de los bueyes y las vacas. Son animales que rumian y son animales limpios que se pueden comer. Ambas no tienen la parte de los dientes de arriba. Por eso que si usted lo coge, le alza ¿cómo se llama esto? Producción. Si usted le hace esta parte de la boca, de la trompa, al cabrito de la oveja, no va a haber esos dientes de arriba totalmente porque ellos lo que hacen es con el bolo alimenticio, el bolo, y después lo ingieren. Eso es lo que dice aquí. Tienen pequeños dientes chiquititos, pero no tienen esos dientes poderosos para desgarrar carne porque no comen carne. Esa es una de las... Hay cosas que los hacen similares y diferentes. Ambos son primos de los bueyes y de las vacas. Los ovinos son las ovejas y los caprinos son las cabras. Mira tú. Los ovinos son las ovejas
Y los caprinos, no cabrinos, ¿no? Es otra cosa de mi tierra. Los caprinos, con P, los caprinos son las cabras. Mire, si abres su boca y miras sus dientes, te sorprenderás. Ninguna de ambas especies tiene incisivos superiores. Si hay aquí un odontólogo, me puede decir qué son los dientes incisivos. Son desdentados, pero no trates de colocarles una dentadura postiza. Esto es importante para poder rumiar. Muy bien. Son de la misma familia, pero tienen apellido diferente. Escucha bien esto. Diferencias entre ovejas y cabras. Pese a las similitudes, las especies son diferentes genéticamente. Eso no nos importa porque nadie tiene poder sobre eso. Pero voy a leerlo. Eso no tiene nada que ver. Ahí no hay lección espiritual alguna. Las cabras, bajo mi punto de vista, de pronto usted sí la ve, yo no la veo aquí. Las cabras son del género Capra hircus, con 60 cromosomas. Y las ovejas son del género Ovis aries, con apenas 54 cromosomas. Más allá de los nombres científicos, los nombres populares también cambian dependiendo de la región del país, del sexo y de la edad. Mira algunos ejemplos. Vamos a ver los nombres comunes, los nombres vulgares, los nombres comunes. Las ovejas, ovinos, miren cómo se le llama a la oveja hembra adulta. A la oveja hembra adulta se le llama oveja. No se le dice oveja al macho, ni ovejo. Se le dice oveja. Oveja. A la hembra adulta se le dice oveja. Al macho adulto se le dice no ovejo. No, se le dice carnero. Carnero. Muy bien. Al macho juvenil, al teenager, al adolescente se le dice, no como dicen los chilenos, los hermanos chilenos, cabro joven le dicen al muchacho, ese cabro joven le dicen. Si no se le dice cordero. El cordero es la oveja joven. El que quiero comerme y aún no puedo comerme. Y el macho o hembra juvenil se le dice borrego o borrega. El macho o hembra juvenil se le dice borrego o borrega. Miren, tantos nombres para hablar de las diferentes especies o clasificaciones de las ovejas. Hembra adulta, oveja. Macho adulto, carnero. Macho juvenil, cordero. Y macho o hembra juvenil, borrego o borrega. Ahora vean a las cabras. Miren cómo son los nombres comunes de las cabras. Hembra adulta, cabra. Macho adulto, cuidado, no. Chivo. Muy bien, chivo. Macho o hembra juvenil, cabrita o cabrito. Wow, los hermanos peruanos que hacen ¿cómo se llama en producción? El cabrito a la norteña. Lo que se comen es el hijito de la cabra, del chivo. O sea, y eso es riquísimo. Me van a perdonar los hermanos vegetarianos, con todo respeto. Entonces, miren la diferencia. Entonces, hembra adulta, cabra. Macho adulto, chivo. Macho o hembra juvenil, cabrita o cabrito. Allí ya vamos encontrando algún tipo de diferencia. Ahora, vean esto aquí. Vean ustedes estas diferencias que yo encontré entre cabra y oveja. No se van a dormir porque ya han dormido bastante. Ya no sean tan somnolientos. Vean esto acá. La principal diferencia entre los machos adultos es que el chivo tiene una barbita. Pues cuando se tiene así una barbita aquí, dicen, tiene barba de chivo. Y el cordero no. Bueno. Otras diferencias visuales. Los cachos de los carneros son así, ¿ven? Y los cachos de los chivos son así. Para atrás. Muy bien. Miren esto de aquí. Yo quiero que ustedes vean esto. Y aquí sí hay una lección muy importante. Y aquí vamos a comprender el texto bíblico maravillosamente. Las ovejas prefieren los pastizales en donde se alimentan de pastos más suaves y con menos fibra. Solo aquellas razas adaptadas pueden sobrevivir en climas áridos. Las cabras, por su parte, no tienen problema en una dieta más fibrosa y muy bien en ambientes semiáridos.
No le veo ninguna lección espiritual allí todavía. Sigamos leyendo. Las cabras son extremadamente curiosas. Aquí entramos en tema. Las cabras son extremadamente curiosas e inteligentes. Una investigación de la Universidad de Queen Mary descubrió que el potencial de aprendizaje de las cabras es mucho mayor a lo que se pensaba. Y aquí me quedé helado. Cuando leí esto me quedé helado y fui entendiendo lo que Cristo nos quiere decir con esta parábola, con la figura que está usando. Durante el estudio ellas tenían que obtener comida de una caja, el experimento que hicieron, ¿no? Pero para eso debían realizar una secuencia de comandos. Después de la 12ª vez lo conseguían. Lo más sorprendente es que los animales que vieron el éxito de las primeras necesitaron de menos intentos porque aprendieron por imitación y todas recordaron cómo conseguir el alimento 10 meses después de realizar el test. ¿Se imaginan? Ahora bien esto, las ovejas también tienen habilidades increíbles. Investigadores mostraron que ellas son capaces de reconocer. A ver, mira, vamos por parte, como dijo el amigo Jack el Estripador, vamos por parte. Según el estudio de la Universidad de Queen Mary, las cabras tienen una inteligencia bastante interesante. Les hicieron en esta ocasión un experimento que tenían que sacar comida de una caja, llevando cierto tipo de ejercicios o comandos, y las cabras que vieron que las primeras tuvieron éxito, esas cabras imitaron lo que las otras hicieron y entonces se ahorraron el trabajo. O sea, lo hicieron más rápido porque se ahorraron el camino de fallido de las primeras. O sea que las cabras tienen una inteligencia bastante basada en la imitación. Imitar lo bueno no es malo. Es preferible hacer imitaciones buenas que hacer acciones malas. Yo prefiero ser un imitador de las cosas buenas que ser un productor de cosas malas. Ahora miren las capacidades según este estudio de las ovejas. Pueden haber otros estudios, pero este es el que yo escogí. Las ovejas también tienen habilidades increíbles. Investigadores mostraron que ellas son capaces de reconocer a otras ovejas. Y aquí me quedé de lado. Y también a diferentes humanos. Díganme ustedes, ¿con qué texto ustedes van a sostener, van a decirle que la ciencia está bien? Que la ciencia recién está yendo por el texto ya bíblico, ya fue. Díganme, ¿con qué texto? A ver, ¿quién me dice? Tiene un premio. Aquí tengo en mi bolsillo un regalito, se los voy a dar. El que lo diga se los voy a dar. A ver, un regalito, a ver. Si tú dices la respuesta, te lo doy, producción. A ver, díganme. Claro, Juan capítulo 10. Las ovejas conocen mi voz. Mis ovejas me conocen y yo las conozco. Tengo ovejas en otros rebaños que en su tiempo serán llamadas. Miren ustedes lo que la ciencia confirma. La Biblia ya lo decía hace 2000 años atrás. Que las ovejas tienen la capacidad de reconocer a otras ovejas y reconocen. Correcto, hermano Felipe. Muy bien, perfecto. Y reconocen la voz. Las ovejas reconocen a su pastor por la voz. Las ovejas reconocen al pastor por la voz. Y siguen al pastor por la voz. O sea que las ovejas siguen a su pastor. Las cabras tienen la capacidad de aprender por imitación. Yo pregunto, ¿qué prefieres? ¿Ser malo o ser un buen imitador de las cosas buenas? Yo prefiero, si no tengo la capacidad de ser naturalmente obediente, prefiero obedecer mecánicamente e ir creciendo en la obediencia. O aprender a hacer cosas buenas. Por eso que este nudo se desata así, yo creo. Las ovejas reconocen a otras ovejas y conocen la voz de su pastor. Las cabras aprenden por imitación. Ahora miren, si usted lee el libro de Enrique Chay, Las 1000 ventanas de ilustraciones, ahí hay una en esas páginas que habla sobre las cabras.
Cuando las cabras van pasando peñascos o cerros, colinas, y cuando ellas tienen capacidad de irse adaptando a la latitud, a la altitud del cerro, dicen que cuando ven que hay en un abrisco, en un peñasco, en un cerro, falta un pedazo de tierra, de camino, el alfa se agacha y la primera pasa. Y después todas van pasando por encima del macho alfa. Y ahí hay una buena lección que Enrique Chay hace sobre las cabras. Es interesante que Jesús no compara ovejas y lobos. Vayan conmigo a Mateo 7, no pierdan esto, Mateo 7. Y vean ustedes la diferencia y similitud con Mateo 7. Mateo 7, versículo 15. Miren ustedes, vayan conmigo, espero que tengan subir las manos, que no estén solamente con la tablet o el teléfono, que estén con su Biblia y con un esfero siempre. Ya producción me cambió, ya no tengo el moradito, ahora tengo este azul. Producción siempre me cambia de esfero, pero bueno, ahí vamos. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Miren la figura que Jesús va a usar. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Son lobos rapaces. ¡Wow! ¡Qué interesante texto! Guardaos de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Ahora miren esto. Miren el versículo de abajo, el 22 dice. Miren que estos tipos que son falsos profetas van a decir lo siguiente. No todo el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos. Este versículo 22 se une con el verso 15, tiene mucho que ver. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son milagros de profetas. Estos son milagros de hermanos comunes y corrientes. Estos son milagros de gente que tiene pues ese poder sobrenatural, qué sé yo, como lo tenía Cristo. Él habla en su contexto, no en el nuestro, en su contexto. Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Tiene mucho que ver en algunas cosas con esto. La diferencia es que acá Jesús habla de los falsos profetas, pero aquí está hablando de un pueblo en general, de un pueblo partido en dos, de una clasificación de ovejas y cabritos. Entonces me queda pensar, buscar en otro texto de la Biblia que parezca, que me encuentre algo parecido, y voy a llevarlos a Mateo 19, versículo 25, a ver si este texto nos echa un poquito de luz. Mateo 19, 25. Y Jesús está hablando aquí del joven rico. Y tú me dirás, la parábola que más se me parece a la que estamos leyendo es la parábola del joven rico. Y tú miras, pastor, ¿qué tiene que ver la parábola del joven rico con la parábola del juicio de las naciones, de cabritos y ovejas? Mira, échale ojo. Yo no voy a leer todo el texto, pero voy a leer algunos porque el tiempo se me acaba. Me quedan solo 15 minutos. A las 5 hay que ya terminar. Entonces vino y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ya tú sabes el resto. Y él respondió, versículo 16, respondió. El 20 dice, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Toda la ley que él recitó, no matarás, amarás a tu Dios, etc. Señor, lo he guardado desde mi juventud. Mira el 19, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mira tú, qué cosa más terrible es esto. ¿Qué más me falta? Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¡Wow! Y aquí Jesús pone el dedo en la llaga. Aquí Jesús va a introducirnos y nos va a echar luz
el joven, perdón, no la parábola, sino la experiencia del joven rico, perdón. La experiencia del joven rico nos va a echar luz a la parábola del juicio de las naciones que estamos estudiando en esta hora. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ojo, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Un rico egoísta. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No voy a interpretar los símbolos allí porque no hay tiempo, pero usted puede leerlo en el centro de la gente, está bien explicado. Elena le explica muy bien. 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, miren ustedes aquí. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién puede ser salvo? Si este hombre no miente, no hurta, no dice mentira, no es chismoso, honra a su padre y a su madre. Oye, este tipo está bien. Este tipo está bien. Entonces, y no se puede salvar. ¿Quién se podrá salvar entonces? Y miren lo que Jesús les responde a los discípulos. Y mirándolo Jesús les dijo, verso 26 de Mateo 19, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues ¿qué tendremos, Señor? Y él les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, y esto tiene que ver, señores, esto hay que unirlo con Mateo 25, 31. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, es la misma expresión literaria, es la misma figura literaria, se siente en el trono de su gloria, como dice Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Acá dice exactamente lo mismo. Y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, madre, mujer, o hijo, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros y los postreros serán primeros. Y aquí me arroja una luz bárbara, no sé a ti, pero a mí me da una luz bárbara para entender. Y pongamos las cosas en orden. Volvamos a las ovejas y los cabritos. Las ovejas pueden reconocer la voz de su pastor, y a otras ovejas, quiere decir que las ovejas sí pueden distinguir entre un lobo y un rapaz vestido de ovejas, y también pueden distinguir entre otras ovejas. Bueno, dejémoslo allí. Ambas, ovejas y cabritos, pueden ser, escuchen bien esto, esta parte es importante. Ambas, ovejas y cabritos, pueden ser domesticadas. ¿Escucharon eso? Ambas pueden ser domesticadas. Ambas pueden ser domesticadas. ¿Qué quiere decir esto? Si la oveja y la cabra pueden ser domesticadas, entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? A ver. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ambas pueden aprender lo mismo. Que ambas pueden aprender lo mismo. Una con capacidad diferente, otra con capacidad diferente. Ambas vienen del buey y de la vaca. Ambas son animales limpios. Ambas caminan en rebaños. Ambas son comestibles. Ambas son domesticables. ¿Verdad? Ambas, ovejas y cabras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es la similitud en ambas? El punto de encuentro es que ambas pueden aprender lo mismo, que el punto de encuentro no depende de su genética, no depende de su fisionomía en los cuernos, ni en su aspecto. No, eso no importa. Esta parábola se centra en lo que se puede aprender. Tanto las cabras como las ovejas pueden aprender porque ambas son domesticables. No es que la oveja es domesticable y la cabra no. Ambas pueden aprender y ambas también pueden ser
salvajes y no tienen ningún pastor. Pues si son ovejas sin pastor. O sea que también pueden haber ovejas sin pastor. Entonces, lo que me está diciendo el texto a mí es que ambas corrieron igual. Para ambas se les tocó el silbato. A ambas se les dio el disparo de partida. A ambos grupos de personas, de cristianos, de creyentes, las ovejas y los cabritos que están frente al trono del Señor, en esta figura de la parábola, de ambas se esperaba lo mismo. ¿Me entienden? O sea, de ambos grupos se esperaba lo mismo. ¿Quieren ver? Me tomé la molestia de sacar del texto bíblico, desde los versículos de Mateo 25, versículos del 35 al 36, las cosas que se le demandan o las cosas que el Señor exalta de las ovejas, del grupo de las ovejas. Miren, hambre, satisfacieron el hambre. Tuvo sed, le dieron de beber. 2. Fue forastero y lo recibieron. Estuvo desnudo y le hicieron compras allí en la tienda de segunda mano. Le dieron ropa. Estuvo enfermo y lo visitaron y lo atendieron. Estuvo en la cárcel y fueron a verlo. Es decir, si contamos son una, dola, trela, canela, cabito de vela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cosas que las ovejas, que el grupo de ovejas hicieron, que ni sabían que se lo hacían al Señor, lo hicieron por naturalidad. Más adelante se da cuenta que ellos dicen, Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? Se salvaron los tipos estos, ¿no? Y Señor, ¿y cuándo te vimos, desnudo? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? No, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay 6 cosas que el Señor, que el Rey resalta de los cristianos que están en el grupo de las ovejas. Son las mismas cosas. Si tú lees el texto, son las mismas. Me quedan pocos minutos. Son las mismas cosas. Son las mismas cosas. Son las mismas cosas que se le va a demandar y a echarle en cara al grupo de los cristianos que están entre los cabritos. Lean conmigo los versículos 42 y 43. Y son los mismos. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Van 2. Fui forastero y no me recibiste. Van 3. Estuve desnudo. 4 y no me cubriste. Estuve enfermo. 5 y en la cárcel. 6 y no viniste a mí. O sea, que lo mismo que se le resalta y se le exalta al grupo de las ovejas, es lo mismo que se le demanda a los cabritos. ¿Me entienden? O sea, es lo mismo. Si ambos grupos naturalmente fuesen diferentes, ok, pero si habitualmente fuesen diferentes en lo que podrían hacer, entonces es injusto el juicio del juez. Pero el juicio del juez del reino es injusto. En el cielo diremos, justos son tus juicios cuando se abran los libros, los libros de las memorias. Señor, y cuando veamos que los que se salvaron están bien acá y los que no se quedaron allá, vamos a decir, Señor, justos son tus juicios. Porque el juez no es injusto. O sea, la diferencia entre una y otra no tiene que ver con su genética, ni tiene que ver con su fisionomía, tiene que ver con lo que aprendieron a hacer. Aquí radica que un grupo de personas fueron benevolentes con los hambrientos, con los sedientos, con los forasteros, con los desnudos, enfermos y encarcelados, y los otros no fueron buenos con los hambrientos, no fueron buenos con los sedientos, no fueron buenos con los forasteros, no fueron buenos con los desnudos, no fueron buenos con los enfermos, y no fueron buenos con los prisioneros. Da la impresión de que este sería un evangelio por obras. Por eso que el texto es muy complicado. El texto es como llevar una taza de agua y caminar de tal manera que no se te riegue nada. Y es lo que estamos acá tratando de hacer. Da la impresión que el texto hablaría de un evangelio por obras, pero no es así. Este no es un evangelio por obras. Este tiene que ver con un evangelio natural. ¿Por qué? Porque si fueran por obras, los cristianos
que se salvan, las ovejas, fueran y se presentarían delante del trono con las obras. Y mentira, mire, si tú eres conmigo, perdón, el verso 37 dice, entonces los justos le responderán, dinos Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, Señor? ¿O en la cárcel venimos a ti? El rey respondiendo les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. O sea, ellos van ante el trono sin su justicia. Van ante el trono, Señor, bueno, pues, si ellos supieran que Jesús exaltaría sus obras, ellos llegarían, aquí están todos los hambrientos, Señor, les di 10 bolsas de comida, aquí están todos los enfermos, les puse aceite y los visité, aquí están todos los desnuditos, mira que les compré, buena camiseta polo, buen camiseta, buen suéter, buena camisa, Señor, aquí estamos. ¿Ah? ¿Cómo la ves? No, aquí está implícitamente que los hechos, que las buenas obras de este grupo de creyentes fueron naturales. Fueron naturales. Así como las ovejas naturalmente siguen la voz de su pastor, este grupo de personas naturalmente siguieron a Cristo. Y por eso ellos dieron buenos frutos. Que ni ellos, y sabiendo ellos que esos frutos no venían de ellos mismos, de su propia justicia. Esos frutos venían de una relación con Cristo. Y quieres ver un texto que te voy a leer, lee conmigo. San Juan capítulo 15. Y aquí este texto nos echa más luz en el estudio que estamos haciendo, que me está causando mucho sudor, como me causó en la mañana. Y ya me bañé temprano, otra vez me bañé antes de sentarme, pero ya sudé nuevamente. Pero vale la pena. Miren ustedes San Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, ¿cuántos dicen amén, hermano? A ver, ya que me he olvidado de los amén, yo, a ver, ¿cuántos dicen amén? A ver, pongan 20 amén para llegar rápido. 20 amén, pongan rápido. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿cuántos quieren llevar frutos producto de una relación con Cristo? Diga, numeral. Yo quiero llevar frutos de Jesús. Yo quiero llevar frutos de Jesús. Yo quiero llevar frutos de Jesús. ¿Cuántos quieren estar unidos a Cristo? Escriban. Vamos a ponernos al día. Yo quiero estar unido a Cristo. Escriba, hermano. Yo quiero estar unido a Cristo. Yo quiero estar unido a Cristo. Escriba, hermanito mío. Quiere decir que estas personas que representan a las ovejas, o que están representadas en el grupo de las ovejas, son personas que han dado frutos dignos de arrepentimiento. Estas personas han entendido el secreto de la vida cristiana. Han entendido que la única garantía de dar frutos dignos de arrepentimiento para la gloria de Dios es estar unido a Cristo, que es la vid. Verso 1, San Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que la vid es Cristo. Usted y yo somos los pámpanos. Escriba, yo quiero estar unido a Cristo. Yo quiero llevar frutos de Cristo. Escriba, hermanito mío. Ahora, ya entendimos entonces cuál fue la ventaja o cuál fue el éxito de las ovejas. Estas ovejas llevaron frutos de una relación con Cristo, de una relación con el Rey, una relación con su pastor. Siguieron a su pastor, y por ver a su pastor, por contemplar a su pastor, esta gente llevó frutos, y los mismos frutos que Jesús hizo. Jesús dio comer al hambriento, dio sed, le dio agua de vida a la mujer samaritana. Jesús recogió a los forasteros,
habló con los griegos, siempre los trató bien, cubrió al desnudo, a la mujer de Juan 8 que llegó desnuda, la cubrió con su justicia, a los enfermos los curó y a los presos los visitó. Jesús le mandó un mensaje poderoso a Juan cuando está encarcelado, a Juan el Bautista: bienaventurado el que en mí no haya tropiezo. Le devolvió la fe a Juan el Bautista. O sea, las mismas obras que el rey hizo, que Jesús hizo, las ovejas las hicieron también. Pero no las hicieron por una justicia propia, sino porque miraban a Cristo. Hermano, escriba. Yo quiero contemplar a Cristo. Yo quiero contemplar a Cristo. Escriba, hermano, numeral. Yo quiero contemplar a Cristo. Escriba, mi hermano, escriba. Ahora vamos a ver un poquito para terminar. Nos quedan ya, se nos fue el tiempo. Que nos regalen unos minutos los jóvenes, que nos regalen un minuto. Se nos fue el tiempo, pero vamos a ver aquí cuál es el problema de los cabritos. Si a los cabritos se les pide lo mismo: pero tuve hambre y no me diste comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, tuve desnudo y no me cubriste, fui enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel y no me diste a mí. Entonces quiere decir que estos cabritos, el problema de los cabritos no fue que no hicieron esto. Si las ovejas hicieron eso, producto de una relación con Cristo, ¿por qué creen ustedes que estos cabritos no tuvieron frutos? ¿Por qué no hicieron buenas obras los cabritos? A ver, ¿quién me dice? Si las ovejas hicieron buenas obras, producto de su relación con el pastor, ¿por qué los cabritos no hicieron las mismas obras? ¿Alguien me puede responder? ¿Producción? Déjame mi puntero. Muy bien, producción, muy bien. Porque da la impresión de que los cabritos no estuvieron en relación con Cristo, con el rey, con el pastor. Los cabritos vienen de la misma dinastía de las ovejas. Comen lo mismo, pueden aprender lo mismo. Pero cuando tú puedes aprender lo mismo y no lo aprendes y no lo haces, entonces ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Está más cerca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso cuando tú puedes aprender algo? Por ejemplo, Jesús dijo: ejemplo os he dado. ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? Se llama falta de voluntad. Se llama falta de voluntad. Eso se llama falta de voluntad. Si las ovejas aprenden por contemplación, ven al pastor y lo siguen por donde van, las cabras, teniendo la misma oportunidad, porque también son domesticables, al no hacerlo, no tienen voluntad para hacerlo. Mira, hermano mío, si tú no das frutos de arrepentimiento, no será porque no tienes la oportunidad para dar. Si tú no das frutos dignos de arrepentimiento, no será porque no hay oportunidad. Será porque simplemente no quieres hacerlo. Regresemos a Mateo, Mateo 7:22, y veamos qué lección sacamos nuevamente de ese texto. Aquí, como ya les dije, aquí está hablando de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, o sea, camuflados, disfrazados, pero son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús va a hablar de la esencia de las personas, de quién es malo y quién es bueno. Así como todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Tú no puedes esperar de un buen árbol malos frutos. Tampoco puedes esperar de un mal árbol buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar malos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y esto con San Juan 15:5. Quiere decir que los árboles malos no dan buenos frutos. Y los árboles buenos sí dan buenos frutos. Ahora, vamos a decir, ¿qué me vas a decir? ¿Que estamos predestinados para salvación? No.
Lo que el texto está queriendo decirnos aquí en la parábola de las ovejas y los cabritos es que todos podemos aprender, de que todos tenemos la misma oportunidad, de que la semilla es la misma, el terreno es el problema. La semilla es la misma, todos podemos crecer, todos podemos aprender. Si no tienes la capacidad natural, la puedes aprender por imitación. Los discípulos no eran humildes por naturaleza, pero aprendieron a ser humildes por imitación. San Juan 13, ejemplos os he dado, así como yo lavo los pies de vosotros, laváis los pies de vuestros hermanos. Ninguno se atrevía a tomar la lavacara y la toalla para lavar los pies. Naturalmente ellos no eran humildes, pero aprendieron como cabritos, como buenos cabritos aprendieron. Pero da la impresión que hay cabritos que con la capacidad de aprender por imitación no quieren aprender. Allí está el problema realmente del asunto. Esta parábola puedes estudiarla a la luz del joven rico de Mateo 7 y también puedes estudiarla a la luz del trigo y la cizaña. También puedes estudiarla a la luz del trigo y la cizaña. Sin embargo, esta parábola ahí me enseña que el grupo de cristianos que están frente al tribunal, a la mano derecha de Cristo, en esta figura literaria, tiene que ver con personas que dieron frutos, pero naturales. ¿Usted cree que el buen árbol está diciendo, hey, espérame, ya voy a dar fruto, el buen mango? No, es natural. Llega su tiempo, usted ve el fruto. Por eso Jesús maldijo a la higuera, porque aparentaba lo que no era. Ahora, el problema que en esta parábola se está atacando o se está lidiando es el problema de las personas que no están en relación con Cristo, que están en el rebaño, pero no están en relación con Cristo y no llevan frutos. Los frutos del Espíritu son los frutos que están aquí mencionados. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Son los frutos del Espíritu y la única manera de hacer estas buenas obras es estar unidos a Cristo, que es la vid, que es el pastor. Ahora, para terminar, un dato adicional. Las ovejas y los cabritos pastan todo el día juntos. Usted puede tener tranquilamente un rebaño de ovejas y de cabritos todo el día. Pero en la tarde, los pastores de allá del Medio Oriente, en el tiempo bíblico, los pastores en aquel tiempo, en la noche, los separaban. Mira, hermano mío, nosotros no somos quien para separar ovejas de cabritos. Tampoco somos quien para arrancar la cizaña del sembrío. No somos quien para juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie, ni tú tampoco. Ni yo a ti, ni tú a mí. Ni nosotros al resto. No. Somos ovejas, igual somos ovejas de su prado. O somos cabros. ¿Quién sabe? Pero entendemos una cosa. Que el pastor es uno. Y que siendo oveja o siendo cabro, yo puedo aprender. Los 12 discípulos, ¿eran ovejas o cabros? Serán unos cabros del... Los 12 discípulos eran unos cabritos, hermano. ¿No te parece cuando Juan le dice, Señor, que descienda fuego del cielo que consuma a los samaritanos? ¿Tú crees que es la voz de una oveja? No. Jesús era cordero. Jesús era el cordero de Dios. Él era un cordero. Fue mudo, humilde, matadero. Yo creo que todos comenzamos como cabros. Todos comenzamos impacientes. Todos comenzamos así como cabros, atrevidos. Llegamos a Cristo como cabros. Pero al mirar al Maestro, al escuchar la voz del Maestro, nos vamos transformando en ovejas. Y del lado izquierdo pasamos al lado derecho de a poco, por contemplación, por relación con el Señor. Y entonces vamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Le damos de comer al hambriento, le damos de comer, de beber al sediento, vestimos al desnudo, visitamos al encarcelado. ¿Se dan cuenta? Al enfermo lo visitamos, recibimos al forastero, al extranjero.
Pero yo no sé si todo el mundo llega a ovejas de Cristo. Eso sería una locura, porque Jesús dijo que Él vino a buscar a los pecadores y a los enfermos. Y si el grupo de las ovejas, ese es el grupo ideal, en esta ilustración bíblica, nadie que llega a Cristo como oveja, si tú llegas a Cristo como oveja, ya Jesús para ti no es necesario. Si tú eres oveja siempre, yo llegué y me bauticé porque era oveja. No, llegaste como cabro. En las mejores condiciones, como cabro llegaste. En las mejores condiciones. Impetuoso como Juan, Pedro. ¿Tú crees que Pedro sacar la espada y querer volarle la media cabeza a Malco? En la cabeza iba. El Pedro no iba a la orejita, Pedro iba a la cabeza. ¿Tú crees que es una oveja? Un cabro. Un cabro rebelde. Pero Jesús tuvo paciencia con ellos, como tiene contigo paciencia y conmigo. Y en esta hora nuestro deseo es pedirle a Dios que nos transforme de cabros a ovejas. Ahora, pastor, ¿por qué hay un grupo de cabros en la parábola de las naciones? ¿Sabes por qué? Por la misma razón del siervo inútil, de las vírgenes imprudentes, porque no se allegaron a la fuente de la salvación. La doctrina, hermano mío, no te puede transformar. La iglesia no te puede transformar. El credo no te puede transformar. La junta no te puede transformar. El pastor no te puede transformar. El único que nos puede transformar, que nos puede hacer volver de siervos malos a buenos, de insensatas a prudentes, de malos negligentes a buenos siervos, de cabros a ovejas, es el Señor Jesús. Estamos perdidos sin Cristo. Él es todo. Cristo es todo. ¿Cuántos dicen amén? Escriba, 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 escriba. Yo necesito a Cristo. Escriba, hermanito. Yo necesito a Cristo. Diga, escriba, escriba. Yo necesito a Cristo. Escriba, hermano. Numeral. Yo necesito a Cristo. Escriba. Yo quiero ser transformado por Cristo. Hermanos, escriba. Yo quiero ser transformado por Cristo. Déjenme terminar con esta historia. Esta fábula, me la escuché cuando yo estaba llegando a la iglesia, cuando tenía 15 años. Una de las fábulas que más lágrimas me ha sacado en toda mi vida. O una de las historias, ilustraciones. Dice la historia que un día un lobo estaba corriendo por los peñascos, por las colinas. Y un día se detuvo a ver un rebaño de ovejas que pastaban, comían, entraban, salían en orden, seguían al pastor, se dejaban acariciar por el pastor. ¿Saben por qué las ovejas necesitan un pastor? Porque son animales miedosos, son animales nerviosos. Son como tú y como yo, personas débiles, seres débiles, que necesitan un pastor. Tú y yo somos débiles. En este momento de pandemia, somos gente vulnerable. Necesitamos un pastor. Por eso es que hoy en día más que nunca el Salmo 23 es relevante. Jehová es mi pastor, nadie me faltará. Hermanos, ¿cuántos quieren que el Señor sea su pastor? Digan amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Escriba, numeral. Yo quiero que Jehová sea mi pastor. Escriba, hermano, escriba. Yo quiero que Jehová sea mi pastor. Yo quiero que Jehová sea mi pastor. Escriba, hermano mío. Y bueno, y la historia dice, o la ilustración, que luego miraba a las ovejas cómo comían, cómo pastaban, y misteriosamente en su corazón ocurre un acto, una intención, y dice, oye, mira cómo las ovejas viven tan bonito, toman agua limpia, no agua de charcos como yo, miren cómo comen pasto, no desgarran la presa, no matan, no se le aferran a la yugular, a las presas. Y al lobo se le ocurre la fascinante idea de convertirse en oveja. Va a su casa, entra a su casa, angustiado o entusiasmado, sentimientos encontrados, se mira al espejo el lobo, y cuando dice, chuta, pero yo soy un lobo,
Si entro al redil, van a salir corriendo. No querrán estar conmigo las ovejas. Entonces se va al centro comercial, se va al shopping, se va de shopping y se compra un disfraz casi perfecto de oveja. Se compra un disfraz casi perfecto de oveja. ¡Wow! O sea, ilusión óptica. A la primera mirada y a la segunda, esta es una oveja. Y entró, se puso el disfraz y en la madrugada entró y se metió en el redil. La historia dice que pastó, primera vez que comía pasto verde. ¡Wow! Fue a tomar agua en un manantial. Le parecía rara el agua pura. Pero él quería comer carne. Cuando olía cerca las patas de las ovejas, decía, ¿cómo? En vez de decirle, hermana, feliz sábado, ¿cómo darle una mordida a la yugular al hermano, a la hermana? Era lobo. Parecía oveja, pero era lobo. Bueno, en las mañanas era lobo. Y en las noches cuando el pastor los metía al corral, se saltaba al corral, se sacaba el disfraz de oveja y corría por toda la llanura, mataba, aullaba, se sentía vivo, era lobo. Al día siguiente venía su dicotomía, su lucha. Volvía con el disfraz y volvía al pasto. Después el sábado, después de cantar Feliz Semana, salía y era lobo. Entre semana era lobo, el sábado era oveja. En la noche aullaba, en el día pastaba. Y un día se cansó de la hipocresía. Se cansó de esa doble moral el lobo, de esa doble vida, de ese antagonismo entre lo que soy y lo que aparento. Dijo, ¿a quién quiero engañar yo? Con este disfraz de lobo. ¿A quién deseo engañar? Y la fábula dice que un día va a Jesucristo. Y ese Señor llorando, soy lobo, nací lobo, pero quiero ser oveja. Y la fábula dice que Jesús lo tocó e hizo el milagro y lo transformó en una oveja real. Yo no sé si estoy predicando para esas personas que llegan deformadas a Cristo como yo. Cabro, lobo, qué sé yo. Comenzamos como pecadores delante de Cristo y seguimos delante de Él siendo transformados. Y mientras más caminemos con Cristo, mientras miremos a nuestro pastor, mientras escuchemos su voz que nos guía, iremos siendo transformados de gloria en gloria, como dice Pablo, hasta la estatura de Cristo. Y las obras de Cristo, dar de comer, dar de beber, serán nuestras obras. Y cuando lleguemos al tribunal del Señor, les aseguro que no tendremos ni la mínima. Hoy queremos que nos reconozcan. Hoy, mira el pastor, mira el hermano que da comida, mira el hermano. Hoy queremos que nos reconozcan. Nos molestamos cuando se agradece en público y a nosotros no se nos agradece. Nos resentimos porque aún no somos ovejas. Estamos en transformación. Estamos en conversión continua. Pero cuando estemos frente a Cristo, cuando estamos transformados para siempre, cuando el carácter sea transformado, entonces cuando nos salvemos, que será el mayor galardón de la vida, no nos va a importar a quién dimos de comer, como cosa, como mérito me refiero, a quién dimos de beber, eso Él lo va a exaltar. Lo que tú haces en oculto, tu Padre te exalta. El que se exalta es humillado, pero que se humilla es exaltado. Y tú y yo, no nos interesará cuánto fruto dimos, porque fue natural, porque fue proceso de una relación con Cristo. Ese es el éxito de la vida cristiana, conocer a Cristo, que cambie nuestra vida y que por unión a Él demos fruto digno de arrepentimiento.
Que Dios te bendiga. Esa es la explicación que tengo finalmente para la última sección del capítulo 25 de San Mateo. La parábola del juicio de las naciones, ovejas y cabritos. No importa si eres cabrito o cabrita, ven a Cristo. Aprende mirándolo. Porque no somos naturalmente obedientes, no somos. Somos cabros, no somos ovejas, somos cabros. Yo soy cabro, tú eres cabra, somos cabros. Pero si miramos a Cristo, podemos imitar a Cristo. Y en ese vaivén de imitarlo, algún día seremos transformados como Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Escriba hashtag, yo quiero parecerme a Cristo. Escriba, hermano. Yo quiero parecerme a Cristo. Numeral, yo quiero parecerme a Cristo. Vamos a orar. Que Dios los bendiga, feliz semana. Nos vamos, porque ahí sois jóvenes y cuídense, pórtense bien. Miren a Cristo y obren conforme a la relación que tengan con Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra es maravillosa, tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra, Señor, nos enseña que el egoísmo tiene que ver con nuestra naturaleza de cabros, de cabras, pero queremos ponerlo en tus manos y no queremos fallar como el joven rico, que ese era su problema. Él parecía oveja, pero era cabra. Él había guardado los mandamientos, pero era cabra, era cabra. Desde la niñez parecía oveja, pero su naturaleza era de cabra. Pero Señor, nosotros también somos así, somos cabros, impetuosos, groseros, mezquinos, orgullosos, egoístas. Pero queremos mirarte, Señor, atenderte, tu voz, y que nos guíes, nos lideres, para que podamos ser transformados como ovejas. Y el día cuando el tiempo no sea más, cuando estemos frente al tribunal, las obras que hayamos dado no serán obras humanas, serán obras dignas de arrepentimiento, de una relación con Cristo, serán las mismas obras de Jesús en nuestra vida. Ese es nuestro ideal, ese es nuestro desafío de cada día, caminar con Cristo para que sus obras sean las nuestras, porque su justicia es la nuestra, porque su sangre está en nosotros. Gracias y permítenos que cuando tú vengas, Señor, estar en el grupo de las ovejas, no porque nacimos ovejas, sino porque fuimos transformados para la gloria de Cristo y tu gloria. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén. Chao, compartan. ¿Cuántos dicen amén? Chao, cabritos. Nos vemos, hermanos. Ovejitas, chao. Cuídense. Feliz semana.